Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Aunque nadie niega la importancia de los derechos humanos, son cada vez más las voces que se preguntan si es a través de comisiones como estos deben defenderse. Hay quienes opinan que estas comisiones duplican la tarea que le corresponde al Poder Judicial. Hay quienes aseguran que algunos organismos internacionales ponen de relieve las insuficiencias de estas comisiones. Las expectativas que generan son muchas, por lo que hay que preguntarnos si en verdad cuentan con los instrumentos jurídicos para cumplir con su misión. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Esta noche hablaremos de los derechos humanos. Todos discutimos, hablamos, criticamos, pero ¿sabemos cuáles son? ¿Sabemos cómo se defienden? ¿Sabemos qué tenemos que hacer en caso de estar frente a una violación a estos derechos humanos? Tenía la opción de invitar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenía la opción de invitar a académicos expertos en derechos humanos. Sin embargo, quise en esta ocasión invitar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, porque representa un estado, porque tiene que ver con el federalismo y porque su perspectiva tiene que ver con lo que pasa todos los días en los estados. Todos pensamos que la mayor parte de las violaciones son federales y sorpresa, son locales. Y para eso invité a Raúl Arroyo. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión para hablar de tu tema, los derechos humanos. Y déjame empezar con una pregunta elemental. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hay que explicarlo al auditorio, y la Comisión Estatal de cada una de las entidades federativas? Gracias por la invitación, Gerardo. Me da mucho gusto estar contigo, estar con tu auditorio. La diferencia fundamental es que la Comisión Nacional conoce y resuelve sobre quejas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por las autoridades federales, secretarías de Estado, procuradurías federales, organismos descentralizados, Seguro Social, ISSSTE, Infonavit, etc. El Ejército. Todas, Ejército, Marina, desde luego, cuerpos policiales federales. Y las comisiones estatales o procuradurías estatales conocemos de las violaciones que se generan por las autoridades de nuestra respectiva entidad federativa. Por ejemplo, policías locales, presidencias municipales, organismos de cada uno de los gobiernos o de las administraciones públicas, procuradurías de justicia locales, cuerpos policiales locales o municipales, etcétera. Esa es la gran diferencia. La mayoría de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México son de carácter federal o son de carácter local. Yo creo que si sumamos, Gerardo, las que se generan en las 32 entidades federativas, necesariamente sumarán más de las que conoce la Comisión Nacional. Desde luego, la materia es diferente, hay temas que no conocen, como ya dije, las comisiones estatales, y habrá temas que por su relevancia cobran mayor presencia en los medios y son resueltas por la Comisión Nacional, pero porque derivan de acontecimientos generados en la autoridad federal o bien porque la Comisión Nacional, con las facultades que tiene, pueda atraerlos. Hay cambios, estamos ante una reforma, una revolución para proteger a los derechos humanos en México y en el mundo. La pregunta es, ¿solo la autoridad puede violar derechos humanos? Me gusta mucho el término que utilizas, porque yo estoy convencido de que estamos frente a una gran revolución en materia de derechos humanos que ha iniciado en México con la reforma constitucional del mes de junio. Pero no solo en el país, efectivamente en el mundo se ven hoy los derechos humanos de otra manera. Empiezan a variar por la inserción en el escenario, por ejemplo, de las redes sociales. Esto ha cambiado en los países donde se han iniciado movimientos que han modificado sus estructuras políticas. Pero solo la autoridad puede violar derechos humanos, Raúl. Allá voy. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas ha emitido también un documento en el cual se va caminando hacia la responsabilidad de violación de derechos humanos de las empresas. Y esto va a romper un paradigma que es ese
de que solamente la autoridad era quien tenía las características necesarias para violentar los derechos humanos. Con esto que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, encaminando esa responsabilidad también a las empresas, pues entonces vamos a estar frente a otro escenario. Una empresa que contamina un río. Por ejemplo, una empresa, desde luego, una empresa que contamina, una empresa que produce. Una empresa privada. Sí, una empresa ¿Y a privada. partir de cuándo o también una empresa del Estado. No, pensemos en las privadas. Primero en las privadas. Una empresa que contamina, una empresa que genera producción que es violatoria de derechos humanos, una empresa que no sigue las reglas laborales y por eso viola los derechos humanos de sus trabajadores. Va a ser sujeta a ser y será vista sujeta y estudiada como violatoria de derechos humanos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que nuestro país firme la convención respectiva para que entonces esto pase a formar parte de nuestro cuerpo jurídico en materia de derechos humanos y entonces las empresas sean susceptibles de ser recomendadas por estas violaciones. Una crítica permanente que se hace a la Comisión Nacional y a las comisiones locales es que solamente tienen carácter moral, hacen recomendaciones, pero pues que no tienen dientes. Digo, de pronto un policía o un agente del MP viola derechos humanos en Hidalgo, que es tu estado. Tú mandas una recomendación, como lo has hecho muchas veces, contundente. Señores, ahí se están violando derechos humanos. Pero el procurador coge la recomendación y le echa a la basura y dice, ¿qué más? Tú y yo sabemos que la figura del ombudsman finca su fuerza en una presencia social, de respetabilidad, en una presencia moral, que le genera respeto y ese respeto social es el que empuja a que la autoridad corrija esta violación. Pero hoy, a partir de la reforma constitucional de junio, tenemos eso que mucha gente llama los dientes. Claro. A mí no me gusta mucho el término, pero bueno, son los dientes de las comisiones. ¿Cuál es el fundamental? Que hoy existe la posibilidad de que el ombudsman nacional, el nacional ya lo hizo por primera vez, y de que los ombudsman locales solicitemos al órgano de la representación popular, es decir, a los diputados, a los congresos, que llamen a ese servidor público que no acató esa recomendación para que explique las razones por las cuales no las acata. Dices, ya lo hizo la Comisión Nacional, ¿tú ya lo hiciste? Yo no, porque no se ha dado el caso, pero además recientemente, en el mes de diciembre, se ha aprobado apenas en el Congreso la ley propia del Estado de Hidalgo que ya establece este procedimiento. Bueno, pues este es el inicio de una nueva ruta que seguramente va en principio a inhibir al servidor público, porque en todo caso, si no acepta la recomendación, deberá tener mejores argumentos que los del ombudsman. Si te parece bien, Raúl, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de esto. Gracias. Vamos.